Ahí estamos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos solamente que terminen de ingresar y arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andabas, Camila? ¿Qué tal? Ahí están accediendo. Bueno, con lo que vamos a trabajar esta noche, más enfocado ya en otras cositas, que es el tema de los procedimientos y los procesos. ¿Eh? Eso es lo que vamos a estar enfocados. Este PDF después se lo subo al Classroom. Así ya lo tienen después disponible. Este es un resumen del resumen siempre, ¿no? Las anotaciones ahí son un resumen del resumen. Bueno, cuando nosotros se nos plantea un proceso y chiquitito un procedimiento, ¿no? Lo que tenemos que siempre analizar, por eso el primer punto es el análisis, qué tiene que ser la salida de ese proceso y cuáles tienen que ser las entradas. Esto parece algo como si fuera de sistemas, pero tiene que ver en la metodología más que nada. Nosotros tenemos que analizar cuál es el requerimiento, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros, ¿no? Para poder aplicarlo y desarrollarlo? Siempre las etapas son las que están acá en el PDF, ¿no? Siempre tenemos un análisis, un relevamiento como primera etapa para acercarnos a ver qué se necesita. ¿Está? Hay que planificarlo, hay que tener en cuenta cuáles son todas las etapas necesarias para llevarlo a cabo, hay que hacerlo funcionar y esa conducción o evaluación. Siempre van a encontrar quién, estos 4 elementos. Ahora, ¿qué sucede? Lo ideal sería trabajar por procesos. A pesar de que los procesos pueden resultar pequeños, tienen que estar encadenados. Lo peor que nos puede suceder es intentar analizar un proceso como si fuera todo un continuado. Porque si nosotros tenemos un proceso como si fuese todo un continuado, perdemos la capacidad en muchos casos de evaluar pequeños objetivos parciales. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Nosotros no podemos tomar a todo el proceso y recién evaluar dónde, al final. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos estos que se llaman elementos de entrada, ¿no? Tenemos que evaluar qué información nos van a servir a nosotros para ejecutar el proceso. Ustedes me dirán, pero Norbert, parece muy abstracto esto. Y el tema es este, miren, a pesar de que luego lo van a trabajar con Jorge, pero cortito para interpretar lo que les quiero decir. La información que nosotros tenemos que, en algún proceso, supongamos, qué sé yo, una asignación de turnos en un sanatorio, te dicen, bueno, a ver qué información necesitamos para todo el proceso de la asignación de turnos de los distintos médicos, de las distintas especialidades que ofrece el sanatorio. Va a haber que sentarse y pensar qué información el sanatorio requiere para poder ejecutar lo que sería la reserva de turnos. Entonces, a ver, si nosotros tenemos que recopilar ese dato, normalmente, si fuera de otra forma, si lo pensáramos netamente manual, tendríamos que tener ¿qué? Un formulario. Habría que diseñar el formulario, pensar el formulario, porque
Básicamente, un formulario se dice que es un dispositivo para transferir información. ¿Me siguen? El formulario, un dispositivo para transferir información. Y si lo pensamos un poquitito, a ver si nosotros, por ejemplo, una factura, cuando compramos algo, ¿no? Una factura que hoy nos las envía digitalmente, en realidad no es un dispositivo, entre comillas, para, ¿qué cosa? Para transferir información. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Qué información tiene la factura? ¿Está? ¿Qué información básica tiene la factura? ¿Está? ¿Eh? ¿Me siguen? ¿Qué datos? A ver, yo lo leo en el chat. ¿Qué datos vas a tener en la factura? En cualquier factura. El nombre del cliente, por ejemplo. A ver, voy a definir. ¿Del cliente o el que emite la factura? Porque ya es otra cuestión ahí, ¿no? Porque vos como cliente capaz que no necesitas el quit. ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? Fecha, importe, servicio, producto, el producto. Depende, bueno, pero la factura, una factura básica, a ver, ¿qué datos tiene la factura? Tiene, ¿a quién le vas a vender? ¿No? La fecha, el número correlativo, el nombre de la organización, ¿o no? El nombre de la empresa, detalle de producto, el domicilio si lo tenés que transportar. Fíjense que es un conjunto de elementos que nos sirve para qué? Para ese dato pasarlo a otro sector. ¿Se entiende? ¿Se entiende conceptualmente lo que estamos charlando acá? Nosotros tenemos que tener en claro, cuando vamos a participar del análisis de un proceso, qué es lo que llega y qué tengo que obtener a la salida. Eso tiene que estar en claro. ¿Me siguen? Por lo tanto, tenemos que, en ese análisis de los datos que llegan, que en la etapa de relevamiento, en la etapa esta de relevamiento, tenemos que ver cuáles son esos datos imprescindibles para poder ¿qué? Obtener esto a la salida. ¿Me siguen? Por eso acá este ciclo es permanente. Yo tengo el análisis de lo que llega, voy a planificar cómo lo vamos a ejecutar, cómo se va a ejecutar y cómo lo van a hacer. ¿Me siguen? Ese es el concepto de ¿qué? Del proceso. Pueden darse que tengamos que mejorar el proceso, que hacerlo ¿qué? Más eficiente el proceso. Pero estas etapas las vamos a tener siempre. En muchos casos vamos a tener que utilizar alguna herramienta gráfica, alguna herramienta de cálculo, medir los tiempos que tiene cada proceso. ¿Me siguen acá? Es decir, si yo ahora lo voy desglosando en estas etapas, la primera, que es el análisis y el relevamiento, la parte de, o a veces también se le plantea el diagnóstico, ¿no? Se dice que es el diagnóstico, pero bueno, nosotros de ahí queremos sacar todo el relevamiento para poder analizarlo. ¿Está? De ahí después lo planificamos, ¿está? Se hace una planificación, vemos cómo lo ejecutamos y lo evaluamos. Siempre esta es una rueda, constantemente. ¿Por qué? Porque estos procesos, como vimos en el video de la semana pasada, puede haber un elemento externo que nos haga modificar todo el proceso. ¿Se entiende? Lo que charlamos el otro día. Hay factores que hacen a la discontinuidad totalmente disruptivo y te tenés que adaptar. ¿Se entiende? Y hay que adaptarse. Pero siempre arrancamos por estas etapas. Voy avanzando, así lo hicimos la charla. Epa, ahí está. Fíjense,
¿qué es esto del proceso, no? Y acá dice, ¿conjunto de qué? De actividades secuenciales que realizan una transformación entre la entrada y las salidas. Y voy a hacer una aclaración respecto a esto. Yo les comenté que lo complicado es que tengamos un proceso que se llama, a veces los americanos lo llaman tipo espagueti. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo, largo, pero que no tuvimos el recaudo de ¿qué? De poner algún elemento de medición en el medio. Es lo peor que nos puede pasar. Hoy ya no se trabaja con ese estilo. Nadie hace un proceso en continuado que no tenga ¿qué? Posibilidad de medir. ¿Me siguen lo que les quiero decir acá? Porque si nosotros lo único que tenemos son los elementos de entradas, el proceso, y lo único que medimos es ¿qué cosa? El producto de salida, que es lo que les comenté ese día en la clase presencial, estamos súper complicados. Los procesos tienen que tener en claro cuál es su ámbito de trabajo. ¿Está? Si van a auditar ustedes el día de mañana como futuros licenciados en administración, los mandan a auditar una organización, no lo pueden mandar a auditar a toda la organización. Les van a decir, bueno, tal vez tienen que auditar el área de ventas, ver cómo funcionan los procedimientos de ventas en esa organización. No todo, porque no van a terminar más tampoco. ¿Está? Tiene que estar bien claro qué vamos a mirar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? ¿Me siguen acá? Cuando un proceso está bien, insisto, se analizó, se diseñó, se automatizó y se lo monitorea y funciona bien, creo que charlamos recién, constantemente esto está como, está evolucionando. Hay muchos elementos que hoy permiten hacer seguimiento de estos procesos. Y ahora les quiero mostrar, ya que estamos acá, les quiero mostrar otra de las características que hacen a esto. Total, vamos a ir haciendo zapping acá. Fíjense, lo primero, análisis del proceso. Tenemos que tener en claro cómo tiene que funcionar este proceso. Se lo diseña, lo que también está en la otra, se lo diseña. ¿Qué significa esto que se lo automatiza? A ver, un proceso no puede ser artesanal. Porque si es artesanal, ¿cuál sería el problema? Si el proceso fuera artesanal. Tengo gente que está llegando. ¿Qué les parece? ¿Está? Tal cual, como dice Kevin, no lo podés replicar, porque lo haces como una obra de arte, ya está, listo, no lo podría ¿qué? No lo podía repetir, no lo puedo replicar. ¿Está? Entonces, fíjense que esos 4 elementos son los más importantes. Tenemos que analizarlo, ver cómo se lo diseña el proceso, cómo se miden los tiempos, cómo se lo automatiza que nos permita ¿qué? Replicarlo y siempre andar midiendo el proceso. Eso lo que va a lograr es, ¿qué cosa? Que ese proceso que estamos trabajando, nos aseguremos que tenga, ¿qué cosa? Una entrada de lo que fuera, productos o datos o formularios, obtenemos la salida, pero hay un tiempo para hacerlo. ¿Soy claro con esto? Por ejemplo, si la empresa tiene que hacer compras de insumos, tiene que ejecutar lo que se llama la orden de compra. El proceso para generar la orden de compra se lo tiene que analizar, se tiene que diseñar el proceso y ver cuáles son todos los elementos que hacen a qué, al diseño de qué, de poder generar la orden de compra. Quiénes participan,
quiénes controlan, quiénes verifican las distintas firmas, si se puede comprar eso o no se puede comprar, cómo se hacen las solicitudes de las cotizaciones a los proveedores, pero tiene que estar como esto, estandarizado. ¿Me siguen? Eso es lo que hace referencia a esto. Esos 4 elementos son fundamentales. ¿Eh? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿En estos 4? ¿Eh? Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir charlando en esto. Que es parte de lo que dice acá. Fíjense lo que plantea cuando trabajamos así. Fíjense lo que está acá diciendo. Antes hablamos no trabajar, dijimos, artesanalmente. ¿Qué significa esto? Fíjense. Acá dice los tópicos a tener en cuenta. Dice, bueno, mejora continua, reducir la variabilidad innecesaria. ¿Qué significa? Si sabemos, por ejemplo, que vamos a ejecutar un proceso, supongamos una orden de compra. La empresa tiene que comprar productos. Perfecto. Llega al área de quién? De compras, ¿no? Lo que se llama técnicamente un pedido de reaprovisionamiento o una solicitud de compras. Compras no puede salir a comprar cualquier cosa. ¿Por qué? Compras va a ir a comprar siempre y cuando pase, ¿por qué? Por un primer control, que es la firma del responsable que hace el pedido. ¿Me siguen hasta acá? Porque si no, el área de compras, cualquiera le hace un pedido y ellos ¿qué? Tendrían que hacer funcionar ¿qué? Todo este mecanismo ¿qué es? Averiguar quién es el proveedor, pedir una cotización, que le envíen la cotización y verificar si corresponde, y en base a eso después elegir y salir a comprar. Pero para hacer todo este mecanismo, todo este proceso que estamos esta noche charlando, lo primero es el control de quién, de quién lo está solicitando. ¿Siguen? Si nosotros no ejecutamos ese control, ya estamos complicando ¿qué? Todo el proceso. ¿Está? Por eso les decía que los procesos tienen que estar encadenados y hay que siempre poder medir, ¿no? Cómo va ese proceso, es decir, cuánto tiempo se demora, porque no podemos tampoco, supongamos, que la gente de almacenes necesita un producto y para comprarlo nos demoramos mucho. Si se demora mucho ese producto en adquirirlo, tal vez no podemos fabricar. Y si no fabricamos, la gente tampoco puede vender. Es decir, ¿se entiende? Es decir, es una cadena que se engancha una con otra. Por eso se habla de la gestión de procesos y por procesos. ¿Me siguen? Por eso son tan importantes. Tener en claro dónde uno ¿qué? Está parado. Entonces, vamos a ir tocando ahora esto que es la etapa de relevamiento. Vamos a ir charlando primero con la etapa de relevamiento. Vamos a ver si lo tengo acá o en la próxima diapositiva. O acá dice identificar los clientes del proceso, ¿no? Es una necesidad. Vamos a hablar del relevamiento. El concepto de relevamiento es tratar de indagar la máxima información sobre lo que vamos a ¿qué? Analizar o desarrollar. Cuando uno va a hacer un relevamiento, hay que tener en claro, como dice acá, cuál es el límite que vamos a analizar, cuál es el límite del proceso que nosotros tenemos que analizar. Eso es muy importante. Tener en claro cuáles son los límites funcionales, es decir, qué vamos a hacer. ¿Está? Ahora, uno puede
te piden hacer un análisis de un proceso que tal vez no lo conoces. Por lo tanto, a no asustarse, no ir con prejuicios y entrar a ¿qué? A preguntar cómo funciona. En ese relevamiento nos encontramos con ¿qué? Con herramientas que son básicas para hacer un relevamiento. Uno es el cuestionario y el otro es la entrevista. Esos son básicos, básicos. Son dos herramientas muy sencillas. Detalle a tener en cuenta que para lograr el análisis. Si nosotros realizamos, que son las entrevistas o los cuestionarios, hay varios estilos, pero ambos coinciden, ya sean entrevistas o cuestionarios, que pueden ser abiertas o cerradas, ya sean los cuestionarios o sean ¿quién? Las entrevistas. El concepto de abierto o cerrado está siempre en relación con lo que quiero averiguar. ¿Me siguen? Si nosotros generamos un cuestionario cerrado, lo que tenemos que tener en claro es cómo funciona el proceso. Porque si yo hago un cuestionario cerrado para una entrevista, tengo que conocer el proceso. Porque el cuestionario cerrado es básicamente ¿qué? Un multiple choice, como cuando ustedes hacen un parcial multiple choice. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros generamos un cuestionario cerrado para la etapa de análisis, la primera del relevamiento, tenemos que tener muy en claro cómo se hacen las cosas. Porque somos nosotros los que estamos proponiendo ¿qué? Las preguntas. ¿Me siguen acá? Somos nosotros los que estamos preguntando cómo ejecutan las cosas. ¿Me siguen? Insisto, implica en ir, meterse, averiguar cómo funcionan las cosas. Y después generar este tipo de herramientas. ¿Qué sucede? Más de uno me puede decir, y bueno, pero hay cosas que nosotros podemos presuponer que se hacen de determinada forma, pero que no se hacen así. Porque nosotros, insisto, con una entrevista cerrada, o un cuestionario cerrado, yo lo que estoy haciendo ¿qué es? Es dando las pautas y que me digan cuál de estas opciones se están ejecutando. ¿Me siguen? Lo ideal es trabajar también con, si son un cuestionario, que tengan las opciones ¿a qué? A que tengan preguntas abiertas. Una pregunta abierta es de carácter general, le das a la persona la capacidad de que se explaye sobre ese tema, y tenés esta ventaja también. Porque si haces una pregunta general, puede suceder que aparezca en la explicación algún concepto que no lo habías visto. ¿Se entiende? Es decir, en la cerrada nosotros aseguramos que se hacen así las cosas. Pero en una pregunta abierta, cuando te están explicando cómo lo hacen, puede aparecer algún detalle que es totalmente relevante ¿para qué? Para uno que está haciendo el análisis. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Por eso conviene tratar de alternar entre ¿qué? Si hago un cuestionario, ¿hacer qué? Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Insisto, ustedes quieren averiguar lo máximo posible cómo hacen las cosas. ¿Soy claro con esto, gente? ¿Se entiende conceptualmente cuando se arma un cuestionario? Estas dos técnicas, de abiertas y cerradas, se aplican tranquilamente ¿qué? En las entrevistas. Si nosotros vamos a hacer una entrevista, también corren las dos situaciones.
Puedo hacer una entrevista cerrada con determinadas preguntas o una abierta. Ahora, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Para ustedes que van a utilizar estas herramientas, cuestionario o entrevista, siempre también tómense en el tiempo qué herramienta van a usar. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tuvieran que hacer una entrevista o un cuestionario y es cerrado, hay que tomarse el tiempo para indagar lo máximo posible y las preguntas, que podrás hacer una pregunta y tener 4 o 5 opciones, ¿me explico? Hay que dedicarle tiempo a eso. Es decir, en cualquiera de ellas que sea cerrada, el tiempo está aplicado antes del uso del instrumento. ¿El uso del instrumento es la entrevista o la encuesta? ¿Me siguen acá? Supongamos, si vos tenés que preguntarle a la gente y ya hiciste una entrevista, la tenés pensada, que sea cerrada, vos ya hiciste ¿qué temas le vas a preguntar? ¿Se entiende? Ya vas con ¿qué? Con una lista de temas. Tuviste que sentarte, meditarlo, analizarlo y ver, che, pregunto esto. ¿Se entiende? Te haces una lista de ¿qué? De temas que vas a preguntar. Es una entrevista cerrada. ¿Me siguen? Si la entrevista fuera abierta, ¿qué le preguntarían? Fácil. ¿Qué le preguntarían si tenés que averiguar algo? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué les parece? Si es abierta, ¿qué sería lo primero que le preguntaría? A ver si es abierta. ¿Qué se les ocurre? ¿Eh? A ver, ¿qué se les ocurre si vos tirás una pregunta abierta? A ver, la primera, ¿qué se les ocurriría? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, anímense, total, no pasa nada. Lo charlamos. Epa, está complicado, ¿eh? No tengan miedo, no pasa nada. Tal cual, como dice Mariano, che, ¿cómo hacen las cosas? Como dice Mariano, ¿cómo hacen las cosas? ¿Está? Lo que pasa es que en ese cómo hacen las cosas, como tira Mariano, te van a empezar a ¿qué? A contar cómo vienen haciendo que todos los pasos, ¿o no? ¿Me explico? Porque vos ahí tiraste, che, ¿cómo hacen las cosas acá? Y te empiezan a preguntar esto o aquello, te tiran, es ida y vuelta. Vos ahí tenés que tener la habilidad a tomar nota, tal cual, como dice ahí, ya, ¿cómo es el proceso? Tomar nota, en realidad deberías tratar de tomar nota de todo, porque capaz que es una pavada la que te están diciendo y resulta que es, viste, medio relevante, viste eso. ¿Se entiende? Hay que ser cuidadoso, hay que estar con el radar súper atento porque te empiezan a comentar, sí, lo hacemos de esta forma o lo hacemos de la otra forma. Yo conocí un caso de, uy, yo pasé media hora, epa. Yo conocí el caso de un auditor que nos contaba esto que es mortal. Dice, resulta que agarra y se dieron cuenta que en la cadena de ellos de distribución de ciertos productos, desde, desde el equipo que tenían que autorizar una computadora, ¿no? Que tenían que dar el código barra de ciertos productos, notaron por un tema de seguridad, ¿no? Que la clave de administrador de ese equipo estaba repetida en otros equipos. Es decir, cuando vos era la parte de logística, la clave del responsable de logística detectaron que apareció repetida ¿en qué? En varios equipos del mismo sector. ¿Se entiende lo que estoy contando acá? Es decir,
En la logística había dos computadoras, pero de repente accedían con la misma clave de qué? Del responsable del área. ¿Se imaginan que la gente de informática dijo, acá está pasando algo? Fueron a ver, fueron a evaluar qué estaban haciendo. Entonces le preguntaron, che, ¿qué pasa acá con el tema de la logística? Y dice, no, mirá, resulta que cuando nos mandan, por ejemplo, para distribuir los productos, puede darse la situación que tal vez ese transportista tiene un retraso o ese camión tuvo un problema y salen con otro camión, no con el camión original, con el que estaba pactado, salen con otro. Ah, ¿y cómo hacen esa modificación? No, dice, lo tiene que hacer el responsable de logística. Pero si tenemos mucho movimiento, tendríamos que esperar que él haga toda la modificación, del transporte para que salga con el transporte que corresponde. Y sí, por eso es el jefe de logística, para que no dupliquen, que no carguen siempre con el mismo camión, que hagan cualquier cosa. ¿Y cómo lo hacen? Lo que le voy a contar es terrible. Uno dice cuando fue este auditor, dice, ¿cómo lo hacen? Dice, mira, ahí arriba, ¿ves? Ahí tenían un pizarrón de corcho donde ponían todas las cositas con las chinches, todas las novedades. Dice, fíjate que en el pizarrón está puesta la clave del administrador. Copiamos esa clave y ya está. Terrible, es decir, cualquiera ahí podía poner la clave de administrador y se logueaban como administrador. En realidad, ahí hay un doble problema. Hay un doble problema. Porque el responsable compartió la clave, pero hay un doble problema. El primero es que el responsable puso la clave, digamos, para que todos la observen, ¿no? Porque él tenía ciertas características que el resto no lo podía hacer. Pero la segunda, ¿cuál es también? Que hay que mirar con un poquito de maldad, a ver qué puede pasar, cuál es lo que te pueden llegar a contestar, si pensamos con un poquito de maldad. A ver, ¿qué te pueden contestar? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué se les ocurre? No solo, no, Diana, no autorrobarse, ¿sabes qué? Diluir la responsabilidad del jefe de logística. Porque si el jefe de logística puso su clave ahí disponible, ¿qué pasa si a él le dicen si hay algún inconveniente? ¿Qué puede alegar él? Claro, pero si él va de vuelta, pero si él dejó la clave compartida y dice en este momento estaba o no estaba, o lo hizo otra persona, se tiende a que entre la zona, viste, gris, viste, ¿se entiende lo que quiero decir? Obvio, ya lo sé, Kevin, ya lo sé. Ya sé que la responsabilidad es de él. ¿Cómo se le va a ocurrir, siendo el responsable de área, poner la clave compartida para todo el mundo? Está para los 3 o 4 de la oficina. Obviamente que le van a... Es una falta de criterio total. ¿Se entiende? Porque vos no podés pensar que con tal de mejorar el proceso yo comparto la clave. No. En tal caso protestá porque el proceso no está bien pensado, pero no comparta la clave. ¿Se entiende? Son dos cuestiones distintas acá. Si el proceso está mal pensado porque se les escapó alguna de las opciones, hay que replantear el proceso. Pero no por eso compartir la clave. Porque como bien decís vos, Kevin, la responsabilidad es de él. No hay chance. ¿Se entiende lo que les quiero decir? A lo que apunto. Cuando uno hace un relevamiento, si es cerrado, son preguntas que vos armaste. Si es las dos haces, las abiertas o las cerradas. Pero las abiertas, como bien salió en la charla,
cuando vos le decís, a ver cómo hacen las cosas, te pueden ir tirando ciertas cosas que nunca las habías pensado y sin embargo son importantes. ¿Se entiende? ¿Trabajar con qué? Con esa dualidad. Y siempre, siempre manejarse sobre hechos comprobables. ¿Está? Porque si ustedes van a hacer el análisis de un relevamiento y se manejan por el qué dirán, qué dirán, qué dirán, pero después nadie se quiere hacer cargo de ese qué dirán, están complicados también. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos que mejorar un proceso, tiene que quedar en claro y documentado cómo funciona o cómo no funciona ese proceso. Esta primera etapa, todas son importantes, pero acá es donde nosotros, si levantamos mal ese dato, esa información, el análisis o el diseño es catastrófico. Puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Me siguen? Esto que es la etapa de relevamiento, con la etapa de relevamiento, nos permite después hacer ¿qué? Un análisis. El análisis de ese proceso. ¿Soy claro con esto? Siempre esta primera etapa es lo que le da de comer a ese proceso para poder ¿qué? Entenderlo. ¿Está? Como viene y puso Ken, como fue los aportes de Diana también, Mariana también. Es decir, hay que tener en cuenta que llega, preguntar, quién lo está ejecutando, cómo lo están ejecutando, quién es el responsable que firma. ¿Está? Si no logramos lograr una buena información ahí, ya todo lo que sigue se nos complica. ¿Eh? Es como el teléfono descompuesto. ¿Eh? Bueno, ¿cómo venimos acá en esta primera etapa que estamos charlando? Procesos y relevamiento. ¿Cómo venimos? ¿Eh? Houston, tenemos un problema. ¿Me siguen ahí? ¿Bien? Bueno. Falta menos de un minutito. Venimos bien. Vamos a hacer así. Nos queda un minutito. Bajo acá para que se grabe correctamente. Y nos enganchamos 8:20 en 5 minutitos. Así, lo bajo para que grabe. Y en 5 minutitos nos enganchamos de vuelta. Así lo graba y se los puedo subir de vuelta como hice el otro.